Rezamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por en nosotros. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, tomen nota. Gracias. Vamos a ver una charla el día de hoy que pues es un tema, no sé si a alguien le toque de cerca, de los que están aquí, pero es un tema difícil de tratar cuando uno le toca hablar con alguien que pertenece al Opus Dei, por supuesto. Y me parece que vale la pena conocerlo a fondo porque ni los mismos miembros del Opus Dei tienen idea qué es el Opus Dei. Y eso vamos a explicar un poquito más al final de la charla a qué se debe, pero empiezo con algo muy cortito, chica. Es que el Opus Dei pues es fundado, ustedes saben, por José María Escrivá de Balaguer. Él lo funda cuando él es muy jovencito, tiene 20 y pico de años, lo funda en el año 1928. Y es bien importante entender qué está pasando en el año 1928. A él le toca vivir varias cosas. En primer lugar, le toca vivir, porque él está estudiando en el seminario, por ejemplo, cuando sale la encíclica Quas Primas. A ver, ¿quién se acuerda qué era la encíclica Quas Primas? Sobre Cristo Rey, exactamente, sigan adelante. Es la encíclica sobre Cristo Rey, es decir, la encíclica que predica que justamente Cristo tiene derecho a reinar en la sociedad y que las leyes de la sociedad se deben someter a las leyes de Cristo, tanto divinas como naturales, porque las dos vienen de Él, las dos leyes vienen de nuestro Señor, de Dios. Dios crea la naturaleza, le pone su ley y después en un cierto momento de la historia se le aparece a Moisés y le da los 10 mandamientos y después se encarna y predica su evangelio y lo que llama la ley evangélica. Bueno, pues a todo eso debe someterse el gobierno político porque Cristo tiene derecho a que la política como los hombres individuales se le sometan. Cristo es rey de todo. Esa encíclica, repito, se publica en el año 1925 cuando José María Escrivá está estudiando en el seminario. Se ve que no le gustó mucho esa encíclica y eso pues no lo va, digamos que él no va a aceptar esa directiva del Papa Pío XI. Recuerden que en 1907, si no recuerdo mal, San Pío X ya habla de que hay dentro de la Iglesia esta como enfermedad que se está difundiendo, que es el modernismo. Ese modernismo que, va a decir San Pío X, ya está infectando a los sacerdotes y a veces hasta obispos, dice. Bueno, pues Pío XI, con esta encíclica de la Quas Prima, esta encíclica sobre Cristo Rey, lo que quiere de nuevo es dar un martillazo porque ese modernismo sigue creciendo dentro de la Iglesia y él quiere pues acabarlo, aplastarlo, porque pues ha ido pues escondiéndose bajo San Pío X, porque si levantaban la cabeza se la cortaban. Bajo Pío XI todavía se esconden un poco, pero en la sombra ese modernismo se sigue reproduciendo. José María Escrivá de Balaguer se va a contagiar de ese modernismo y en la sombra pues no va a aceptar esa encíclica de Pío XI, esa encíclica sobre Cristo Rey, y va a empezar a tener toda una especie de teoría sobre el modo como hay que convertir al mundo. Que eso es un poquito la misión que él le quiere poner al Opus Dei, es de alguna manera ser la levadura en medio de la masa para que todo el mundo pues alcance la santidad. Es muy curioso porque va a empezar a utilizar un lenguaje muy ambiguo. Y la razón, repito, es la circunstancia en la que él está metido.
él está en una circunstancia en que si predica abiertamente su doctrina, si la escribe, si la pone por escrito de modo abierto, va a ser condenado. De hecho, va a ser acusado repetidas veces ante los tribunales eclesiásticos, pues de liberal, de hereje, incluso lo van a acusar de querer formar, ya después de haber fundado la congregación del Opus Dei, de querer fundar, o sea, es una acusación oficial ante un tribunal eclesiástico, de querer fundar una rama judaica de la masonería. Él se va a escapar, en primer lugar, porque tiene un poco el apoyo del obispo. El obispo no fue muy astuto con Escrivá de Balaguer. Bueno, el punto es, para entender la doctrina, hasta ahora solo me creen simplemente lo que les digo, después vamos a entrar en textos de él y van a ver hasta qué punto estaba convencido de las ideas liberales, las ideas modernistas. Pero para entender la doctrina de él hay que estar en esto. ¿Qué es lo que pasa? Tiene una autoridad arriba, que si levanta la cabeza se la corta. Tiene un grupo de miembros a los cuales tiene que captarlos, que estamos en un ambiente de 1928, o sea, los fieles son católicos, en serio, en España. Estamos hablando de España, que va a ser la consagración al Sagrado Corazón por estas fechas. Bueno, va a estar la lucha terrible después a lo largo de su historia entre comunistas y franquistas, podríamos decir así, que vence Franco, que hace retroceder al comunismo. Pues a él le toca vivir en ese ambiente y le toca captar a gente en ese ambiente. Entonces él va a tener un lenguaje especial para los miembros y después, de a poco, de palabra sobre todo, no tanto por escrito, va a tratar de tener un lenguaje distinto para el mundo, porque su objetivo es, repito, santificar el mundo desde adentro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que todo eso hace que depende de qué lado uno lo mire, del lado de las cosas que él dijo para los miembros, o del lado de las cosas a las que tienen acceso a la autoridad, o del lado de las cosas a las que tiene acceso el mundo, tenga tres caras distintas, o por lo menos dos. Por lo menos dos caras distintas. Tiene una cara para la autoridad, una cara para los miembros que quiere captar y quiere convencer de sus ideas, y una cara distinta para el mundo. Y podríamos decir, tiene hasta cierto punto doctrinas distintas para un lado, para el otro. Vamos a ver que en realidad no, que en realidad termina siendo una sola doctrina, pero enseñada de modo muy, entre comillas, didáctico. Él va muy despacito para hacerles entender a los miembros que él agarra las ideas que él tiene, que son ideas modernistas y liberales. El problema que tiene esto es que hoy en día el Opus Dei va a tener lo mismo, va a tener una cara conservadora desde el punto de vista, digamos, adintra, lo que es la santidad propia de los miembros del Opus Dei, digamos así, conservadora, no llego a decir tradicional porque eso ya es otra cosa, y tiene otra cara en lo que quieren presentar al mundo, en el modo como plantean el apostolado con el mundo. Eso es fundamental, porque si no, uno lee un texto de él y dice, pero este hombre, muy bien lo que está diciendo. Y después lee otro texto de él y parece contradictorio totalmente. Dice, pero esta cita será de verdad porque él dice otra cosa. Cuando uno habla con la gente del Opus Dei, es muy difícil mostrarles lo que piensa José María y la idea que él tiene, porque uno le señala la parte moderna y ellos te sacan una cita de la parte conservadora. Dicen, no, pero él dice esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que hay atrás? Esto. Esta situación, él tiene un papa arriba que está justamente tratando de exterminar lo que él quiere predicar. Va a tener después bajo Pío XII también, o sea, él le toca vivir desde abajo, es un modernista que le toca hacer trabajo desde abajo para poder llegar al Concilio Vaticano II. Vamos a empezar con un argumento de autoridad de Álvaro del Portillo. Álvaro del Portillo fue el sucesor de él, fue de los primeros discípulos que terminaron siendo consagrados sacerdotes, miembros del Opus Dei, y participó él en el Concilio Vaticano II, le tocó estar en el desarrollo. Él va a decir,
O sea, fue el amigo más íntimo, digamos así, de Escrivá de Balaguer. ¿En cuántas ocasiones durante la aprobación de los documentos del concilio hubiese sido de justicia hablar con el fundador del Opus Dei y repetirle: felicidades, porque lo que tiene en su alma, lo que ha enseñado incansablemente desde 1928, ha sido proclamado con toda solemnidad por el magisterio de la Iglesia? De hecho, el mismo Escrivá va a decirlo: hemos de estar contentos al acabar este concilio. Hace 30 años a mí me acusaron de hereje por predicar cosas de nuestro espíritu que ahora ha reconocido el concilio de modo solemne en la constitución dogmática de Eclesia. Se ve que hemos ido adelante, que habéis rezado mucho. En fin. Muere en el año 1975, muere de un infarto, y en 17 años ya lo beatifican, y en el 2002 lo canoniza Juan Pablo II. El mismo Juan Pablo II lo beatifica y después lo canoniza. Bueno, sin meterme ya, hemos dado una charla sobre el tema de las canonizaciones modernas, pero es muy curioso que hace 30 años lo acusaran de hereje y que hoy lo canonizan, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, pues ya lo habíamos visto, el cambio del Concilio Vaticano II. Pero bueno, sin meternos demasiado en la historia de él, hay muchas cosas que le acusan, pero no son doctrinales, así que no me voy a meter. Supongamos que fuera un santo de buena intención, un santo, digamos, una persona honrada, de buena intención, pero pues no queda más que decir que estaba equivocado. Y que estaba equivocado, y la buena intención hasta ahí, digamos, porque es una buena intención contra el magisterio de la Iglesia. O sea, él sabe perfectamente que el magisterio dice cosas contrarias a lo que él quiere predicar. Lo sabe porque le tocó estudiarlo ciertamente en el seminario. Le tocó estudiarlo y le tocó vivirlo también. Bueno, ¿qué cosas tiene conservadoras católicas para los miembros adintra? Acá estoy volviendo a poner lo mismo. Lenguaje ambiguo lo voy a centrar acá, lo voy a explicar después. Y a la izquierda están los miembros y a la derecha está lo que él quiere decirle al mundo. Y después abajo, de acuerdo a eso, vamos a ver el modo como él plantea la conversión del mundo. La conversión entre comillas. Bueno, ¿qué tiene conservador para sus propios miembros? Pues cuando él le habla a sus miembros o cuando hace discursos a católicos, pues tiene cosas muy hermosas de la Santísima Virgen, de, pues, qué sé yo, de todas cosas normales de lo que son discursos y sermones a los católicos, con lenguaje bastante tradicional, cosas muy buenas sobre la oración, cosas firmes sobre la moral, que es algo que todavía queda en el Opus Dei hasta cierto punto, que mantiene mucho más la moral, es decir, qué cosa es pecado, qué cosa no es pecado, mantiene mucho más la moral que otros colegios católicos, por ejemplo. El tema de la mortificación también, él va a decir, la mortificación es supremamente importante para unirse con nuestro Señor, para domar las pasiones, y va a enseñar a sus miembros a practicar mortificaciones. Él mismo las practicaba, a veces dicen que hasta como muy heroicas, que manchaba de sangre cuando se golpeaba, manchaba de sangre las paredes, qué sé yo, bueno, sí, puede ser. O sea, que él considerara que eso era muy bueno y apropiado para los católicos y había que exigirles. Y les va a exigir, a todos los miembros les va a exigir una obediencia, pero estrictísima. Incluso va a terminar haciendo una rama, la rama de los numerarios, que pues tienen votos de pobreza, de castidad y obediencia. Les va a recomendar totalmente eso como un camino de santidad, sin llamarlos religiosos propiamente, porque permanecen en el mundo, siguen teniendo un trabajo profesional, ganan ese dinero y la pobreza la practican entregando ese dinero a la comunidad, y la comunidad le devuelve a cada uno lo que necesita para su vida, y el resto pues se utiliza para lo que va a ser el apostolado del Opus Dei. De así se mantiene en gran parte el Opus Dei por el trabajo profesional. Bueno, y por último, que lo pongo último porque me interesa dedicarle más tiempo a la explicación, es la santificación del trabajo. Y cuando él habla a los miembros, habla bastante bien de lo que es la santificación del trabajo.
de la necesidad de ofrecérselo al Señor, del espíritu de oración, pues como le digo, que todos los trabajos de esta vida son santificables, que pues no hay ningún trabajo, por pequeño que sea, que no pueda ser ofrecido al Señor y tener un valor infinito. Habla también de la dimensión apostólica, de ofrecer ese trabajo, de esa oración. Y todo eso, cuando habla a los miembros, está bien dicho. Pero la idea de él no está tan tradicional. Incluso cuando habla a los miembros, él tiene una idea de trabajo igual santidad que desprecia la vida religiosa por un lado. Él va a decir, la iglesia antes predicaba que para ser santo pues había que ser religioso. No es cierto, pero sí es cierto. No es así absoluto, se puede ser santo en cualquier estado, pero lo que la iglesia siempre predicó es que el modo más fácil de ser santo y el más seguro para ser santo es la vida religiosa. ¿Por qué? Porque justamente nuestro Señor lo dice, son los consejos evangélicos. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. No le dice, quédate en el mundo, ven y sígueme. Bueno, va y vende todo lo que practica, la pobreza, la castidad y la obediencia, pero dejando el mundo para seguir a nuestro Señor, para no tener otras preocupaciones distintas de la de nuestro Señor. Él va a decir que eso fue un error de la Edad Media, que realmente todos se pueden santificar en cualquier lugar. Así dicho, pues no dice nada distinto de lo que puede decir San Francisco de Sales, que es un doctor de la iglesia, así que no veo qué sería lo nuevo. Lo que él tiene de nuevo es que él desprecia la vida religiosa. Aunque tiene frases que no la desprecia, pero la desprecia. ¿En qué sentido la desprecia? En que dice que la vida en el mundo es mejor santificarse en el mundo. ¿Por qué? Porque a través de eso vamos a poder hacer apostolado con el mundo. A través de eso vamos a hacer la levadura dentro de la masa. Repito, ya empieza ahí a desequilibrarse un poco. ¿Qué es lo que está buscando él? Está buscando un punto de unión entre lo católico y lo liberal. Hagamos una pausa hasta ahí y pasémonos para este lado. ¿Qué es lo que él piensa del mundo que él no puede decir en sus escritos de modo abierto, pero va a ser recogido por sus colaboradores? Lo va a terminar diciendo él de modo abierto al final de su vida, pero sobre todo va a ser una recolección de testimonios orales que no lo inventan los enemigos de él, sino que de hecho todas las citas que les voy a leer son sacadas de libros del Opus Dei explicando lo que es el Opus Dei y el pensamiento del fundador de las ediciones Rialto. Por ejemplo, con el tema del trabajo, déjenme que lo encuentre porque siempre es así, uno prepara los textos, los reúne y no tiene después el tiempo para revisarlos. Con respecto a lo que le decía, esto no me acuerdo de dónde lo saqué, pero sí era un libro del Opus Dei, creo que es Bernal, que escribió un libro que se llama Opus Dei. Su mensaje de que el mundo puede y debe ser santificado desde dentro por los cristianos corrientes que viven en medio de la calle, rompía los esquemas acostumbrados que hacían creer que la lucha por la santidad exigía la retirada de este mundo y el paso a otro estado, al estado religioso de almas consagradas a Dios. Y después comentan, claro, él primero reúne laicos y se da cuenta que para mantener esta parte católica necesita sacerdotes, y entonces agarra de esos laicos que son profesionales y los hace ordenar sacerdotes, de hecho de un modo medio extraño, porque no les hace propiamente hacer un seminario, sino simplemente con sus estudios universitarios y el tiempo de haber pertenecido a su congregación, digamos así, los hace ordenar sacerdotes. Y él dice, comentando los sentimientos cuando él les entrega la sotana a estos laicos, dice, viéndolos vestidos de negro, de sotana, le emanaba también una indecible sensación de pena,
al pensar que perdería para siempre 3 hijos seglares. Tan profundo era el espíritu laical que llevaba adentro. Y no cabe, bueno, eso ya son otras citas. No, el tema del trabajo, perdón, se me va. Él llega a decir, esta cita que yo pongo aquí, que el hombre fue creado para trabajar. Agarra y cambia la cita del Génesis, y de hecho predica un sermón entero, y es una cosa que iba y repetía, utoperaretur, que cambia la traducción, porque realmente la traducción más frecuente es que Dios agarró a Adán y lo puso en el paraíso para que lo cultivara, pero no era el fin para el cual creó a Adán, sino simplemente pues un medio para ocupar el tiempo y ganarse el cielo. Pero él pone ese fin, que el hombre es creado para trabajar. Y la idea de esto es buscar un lugar común con todo lo que después le va a predicar al mundo. Pero vamos para allá y después volvemos ahí en lo que es la idea del apostolado de él. Él es un liberal, pero es un liberal de principios. Es un liberal hasta cierto punto conservador, en el sentido que todo lo que es católico lo quiere conservar para los católicos, pero para el resto de la gente, la libertad. ¿Qué significa eso? Pues él va a decir, y lo dice explícitamente en muchas citas, de hecho le dice a una metodista, una religión metodista, le dice una vez, daría 1000 veces mi vida, estaría dispuesto a dar 1000 veces mi vida por defender la libertad de su conciencia. ¿Qué significa eso? Pues, ¿qué es lo que dice el católico? ¿No es cierto? Lo que decíamos de Cristo Rey. Realmente el que tiene derecho a todo es nuestro Señor. Si nuestro Señor es el creador de nosotros, es el dueño de nosotros, y como dueño tiene derecho a exigir absolutamente todo, 24/7 de nuestra vida y de nuestros pensamientos y de nuestras obras, todo, absolutamente todo, es el que tiene derecho. Y es el que pone las reglas de cómo se le adora, de cómo se le rinde culto, de qué cosas está bien pensar y qué cosas está mal pensar. Y por eso los mandamientos me van a decir que estoy obligado a adorar a Dios no solo exteriormente, sino en mi conciencia, que estoy obligado a tomar su santo nombre con respeto, no solo externamente, sino también en mi pensamiento, y hacerlo de pensamiento sería un pecado, que Dios me va a castigar, que Dios me va a reclamar. Estoy obligado a santificar las fiestas del modo como Él lo dispone, yendo a misa, etcétera, etcétera, pues estoy obligado a darle el culto que Él elige, porque el que tiene derecho es Él. O sea, Él es el dueño del derecho, y toda la verdad que Él predica está muy por encima de nuestra libertad. ¿Para qué Dios nos da la libertad? ¿Qué es lo que dice la religión católica? Dios nos da la libertad para que nosotros libremente nos acerquemos a Él. Libremente nos acerquemos a Él. ¿Qué diferencia hay con las otras criaturas? Las otras criaturas se acercan a Dios, cumplen su santa ley, pero la cumplen por obligación, porque ya están programadas para obrar así, según las leyes. La piedra cae, ¿por qué? Porque Dios le puso la ley de gravedad y punto. No le toca elección. Dios va a crear en toda esta maravilla de universo que tenemos, Dios va a poner criaturas libres para que libremente se muevan hacia Dios, porque es un modo más perfecto de moverse a Él. Pero esa libertad no nos la da para que hagamos lo contrario de lo que Él quiere. No, nos la da para que el movimiento a Dios tenga mérito. Para que tenga mérito y por lo tanto también pueda tener recompensa. Porque una piedra y un pájaro que cumplen la ley de Dios no van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque no tienen mérito. En cambio, el que se puede mover libremente para cumplir la ley de Dios tiene mérito y por lo tanto tiene derecho al premio, y por lo tanto Dios lo hace participar, lo quiere hacer participar de su gloria y de su felicidad. ¿Qué es lo que va a decir un liberal? Va a poner a la libertad por encima de Dios y de la verdad. ¿Qué significa eso? Pues el razonamiento que ellos hacen es el siguiente. Dios crea al hombre libre. Por lo tanto, el hombre debe hacer uso de su libertad. Por lo tanto, el hombre tiene derecho a hacer uso de su libertad. ¿Qué conclusiones sacan de eso? Pues que tiene derecho a ser libre en sus pensamientos, en sus actos, en sus cosas. El hombre tiene derecho a obrar siempre de acuerdo a su conciencia, en sus palabras, y también, pues llevándolo a las conclusiones más extremas, en el culto que su conciencia le manifieste que es
lo correcto, aunque esté equivocadísimo, porque Dios bajó a la tierra y nos dijo la verdad. O sea, Dios se tomó el trabajo de bajar a la tierra para explicarnos qué tenemos que creer, para obligarnos a creer eso, porque el que cree y se bautizare se salvará, y el que no se condenará. Nos va a obligar a creer esa verdad, nos va a obligar a practicarla, nos va a obligar a un acto de culto especial. Él no, va a poner la libertad por encima de todo eso y va a decir: los hombres son libres, tienen derecho a ser libres y por lo tanto tienen derecho a hacer libre uso de su libertad. Y entonces él va a defender la libertad de conciencia para todos. Es un liberal conservador, no va a decir que entonces yo, haciendo uso de mi libertad, puedo matar al vecino. No, porque él va a decir: la conciencia te dice que eso está mal. Entonces no estás haciendo un buen uso de tu libertad. Pero ¿y si mi conciencia está equivocada? Yo creo que la religión protestante es la verdadera. Yo, haciendo uso de mi libertad, siguiendo mi conciencia, ¿tengo derecho a rendirle a Dios culto a través de los protestantes? No, porque la que tiene derecho es la verdad. O sea, Cristo es el que tiene derecho a que se le rinda culto de una manera y de ninguna otra. Las otras son inventos de hombres o del demonio falsos y que por lo tanto no son modos legítimos de rendir culto a Dios. ¿Cuál es la distinción que les falta a los liberales? Pues, primero, Dios en la conciencia siempre obliga. O sea, los mandamientos obligan no solo en el acto externo, obligan en la conciencia. Y los mandamientos no son solo para la iglesia, son para el mundo. Los mandamientos, de hecho, cuando se estudia pues, en teología, dice: los mandamientos no pertenecen propiamente a la teología, pertenecen a la filosofía. Se trata de derecho natural. No quiero complicar mucho las cosas, pero un derecho natural es un poquito lo que pasa con un celular. Ustedes compran un celular y les viene con un manual de usuario. Por favor, no sumerja el celular abajo del agua. Por favor, no golpee la pantalla porque se rompe. ¿Yo necesito leer el manual para entender eso? Bueno, pues el fabricante me puede revelar de qué manera se usa bien el celular. Pero una persona que tiene 2 dedos de frente, mirando el celular, se puede dar cuenta que la pantalla es frágil, se puede dar cuenta que si lo mete abajo del agua no funciona, y tal vez si no se da cuenta la primera, después de meterlo una vez abajo del agua, dice: sí, no funciona. Y aprende por experiencia. Eso es lo que se llama derecho natural, ley natural. Es de qué manera está construido el hombre, y por lo tanto yo, mirando con mi inteligencia cómo está construido el hombre, saco las leyes de cómo debe usarse. La primera ley que voy a sacar es que hay que hacer el bien y evitar el mal. Y después voy a empezar a desglosar qué son los bienes que tengo que hacer y qué son los males que debo evitar. Mucho depende cuánto funciona mi inteligencia y cuánto la experiencia me muestra que tal cosa es un mal para el otro. No hagas a los otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Bueno, entonces yo entiendo, cuando me lo hacen a mí, entiendo que eso es un mal y que no debo hacérselo a los otros. Y empiezo a sacar leyes que son de la razón, son leyes de la naturaleza. O sea, no es que me lo invento yo, es que la naturaleza está hecha así y hay que usarla de esa manera. Los 10 mandamientos son eso, Porque yo, dándome cuenta que existe un Dios por la pura razón, porque de dónde viene todo esto, pues me doy cuenta que tengo que rendirle culto a ese Dios. Y todos los pueblos paganos, con sus errores de Dios, pero se dieron cuenta que tenían que rendir culto a ser superior, al cual le debían lo que eran, del cual dependían en su vida, no solo porque había creado en el pasado, sino porque su vida dependía de eso. Bueno, todo eso es de razón, de sentido común. Y eso me obliga, Dios obliga en la conciencia. Ahora, ¿quién no obliga en la conciencia? Los hombres. Yo no me puedo meter, por ejemplo, si soy un Estado, si soy un gobierno, no me puedo meter a castigar. No, porque tú pensaste contra el rey, te voy a cortar la cabeza. ¿Cómo demuestro que pensó contra el rey o no pensó contra el rey? No me puedo meter, ni puedo obligar, porque en el fondo todo eso depende un poco de la libertad de cada uno. Yo no puedo obligar a creer porque no me sale. Cristo obliga porque pues tiene derecho a obligar, pero yo no puedo obligar porque no me sale. O sea, si la otra persona quiere creer, va a creer, y si no quiere creer, no va a creer. Pero que está obligada en el corazón y en la conciencia a creer, sí, seguro, Dios la obliga. En ese sentido no hay libertad de conciencia. No. Bueno,
él saca la conclusión de que como hay libertad de conciencia, entonces, como yo puedo pensar lo que quiera, entonces yo puedo expresar lo que quiera y yo puedo, pues si creo que tal religión es verdadera, pues adorar a Dios de esa manera o incluso no tener religión. Entonces, el punto es que si esto es así, ni siquiera Dios se puede meter contra esas personas. Si la persona tiene un derecho a pensar lo que quiera, siguiendo su conciencia. Si la persona tiene derecho a expresar lo que quiera, siguiendo su conciencia. Y si la persona tiene derecho a rendir el culto que le parezca que es el mejor según su conciencia, pues entonces ni siquiera Dios se puede meter ahí. Ni siquiera Dios puede, Él dice, no hay que hacer violencia a eso. Y en el fondo son gente de buena voluntad. Y a Dios le agrada eso. Y entonces lo que hay que buscar con esta gente es pues, que alcancen un cierto grado de santidad. ¿Qué va a ser esa santidad? Que sigan su conciencia de modo constante. Y entonces, sobre todo, va a decir él, eso se produce con el trabajo honrado. El trabajo honrado va a ser la santidad que Dios le pide a esta gente. Que se ganen el pan con el sudor de su frente, que hagan las cosas como deben ser, que no maten, que no roben, que sean, como decimos hoy, que sean buen tipo. Que es en el fondo, si ustedes se olvidan de esta charla y miren hoy en día a la iglesia, es lo que la iglesia predica. Ya no le importa más medios sobrenaturales, de la gracia, de la fe, de los sacramentos, la confesión. En una escuela católica, me acuerdo en un aeropuerto, se me sentó un hombre al lado, pero te ven con sotana y te empiezan a hablar. Y yo quería rezar, me tenían todavía oraciones pendientes y me sienta al lado a hablar. Y bueno, hablé. Bueno, buen tipo, me empezó a contar, no sé qué, sí, no, yo estudié con los jesuitas, no sé qué. No, a mí lo que me gusta de los jesuitas es que ellos no se preocupan tanto en ese cuadrado, que confesión, comunión, que no, ellos se preocupan de que uno salga un buen tipo. Realmente lo agradecí toda mi vida eso. Sí, claro, es lo que le preocupa a la iglesia hoy en día. Sienten que al mundo ya no solo no es que no se los puede convertir, no solo que hay un desánimo de que no. Es que es un pecado contra la libertad el estar obligándolos a la conversión. Es un pecado contra la libertad decirles que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Que el segundo mandamiento es no tomar su nombre en mano. Que el tercer mandamiento es que tienen que ir a misa todos los domingos. Están obligados. Que la única religión verdadera es la religión católica. Todo eso parece un pecado contra la libertad. Entonces, ¿qué conclusiones sacan? Que hay un montón de caminos de esto. Van a sacar como conclusión necesaria de esta libertad el pluralismo religioso. ¿Qué significa? Pues que hay un montón de caminos para llegar a Dios. Hay uno que es el más perfecto, que es el católico, que es el que nosotros practicamos y predicamos ad intra, nosotros Opus Dei. Pero afuera no puedo exigirles tanto a ellos, porque pues haciendo uso de su libertad, Dios los va guiando por su camino. Por su camino. Bueno, todo esto, repito, no es un invento mío. Voy a leer algunas frases de las muchas que se podrían decir sobre el tema de la libertad y después pasamos al tema del apostolado. ¿Qué apostolado es el que él quiere hacer? A ver, una pregunta. Sí. De hecho, entonces ahí estoy hablando que rechaza lo que es la formación de la conciencia. Sí, o sea, él dice, un liberal, ¿qué es lo que dice? La ley es una violencia a la conciencia. Uno tiene que descubrir la verdad solo. ¿Qué es lo que dice un católico? Al contrario, la ley es una ayuda para que la conciencia alcance la verdad. Porque realmente la libertad sola pues no es ni buena ni mala, depende a qué fin se dirija, va a ser buena o va a ser mala. Y la conciencia como tal se puede equivocar un montón porque tenemos la herida del pecado original. Y por más que él, siguiendo su conciencia, no va a cometer un pecado, porque está siguiendo su conciencia, sin embargo, ad extra comete un error y puede hacer un montón de daño. Un tipo que está convencido de que, no sé, que vivir en unión libre no es un pecado, pero está convencido de conciencia, porque no, yo soy fiel a esa persona, yo no quiero hacer otra cosa, y sale a predicar eso. Él por ahí no comete un pecado porque está obrando según su conciencia, pero está propagando un error que va a apartar a las almas de la verdad y de nuestro Señor en el fondo. Entonces,
¿Qué es lo que Él no distingue? Porque una cosa es que Él no cometa pecado, pero otra cosa es darle el derecho a que lo haga públicamente, a que manifieste sus palabras públicamente, porque eso hace daño a las otras personas, o que pues empiece a promover un culto distinto, porque Él está convencido y lo hace de buena voluntad, pero no es el que Cristo quiere. Y Cristo quiere justamente que se lo impida y que no se difunda. Entonces, sí, Él rechaza la formación de la conciencia. Él dice que la conciencia es un valor absoluto. Esta mentalidad de Padre José María es muy similar a la de Benedicto XVI, ¿no? Sí, es que justamente un liberal conservador es eso. Un liberal conservador es el que dice que al mundo lo que le puedo pedir es esto, pero nosotros nos pedimos esto. ¿Por qué? Y nosotros tenemos una parte de la verdad más plena, sí, sin duda. Pero por la dignidad humana, la libertad hay que respetarla. Por la dignidad humana. Porque la libertad es un don de Dios. Y van a fundar ahí, es un don de Dios que establece la dignidad humana, la naturaleza humana. Y por lo tanto, Dios se está contradiciendo. Porque Dios le está haciendo a uno hablar de una manera y el otro decir lo contrario. Pero claro, ellos no ven eso. No, son todos caminos que conducen a Dios. No, Dios lo dijo en una entrevista. Lo dicen. Hay muchos caminos para llegar a Dios. Total, de hecho, les voy a citar algunos textos de él, de estas tres cosas. Primero antes de eso voy a leerles lo que dicen los papas para terminar de aclarar lo que es la verdad, ¿no es cierto? Gregorio XVI, encíclica Miraribus, hablando de la libertad de conciencia, dice: aquella absurda y errónea sentencia, o mejor dicho, locura, que afirma y defiende a toda costa y para todos la libertad de conciencia. De hecho, hay cantidad de citas en el libro de Le Destronaron, pues ahí uno puede encontrar que la inmortal Dei de León XIII, que la Libertas de León XIII, que la Quanta Cura, que la Mortale Unánimo. Bueno, un montón de papas han condenado constantemente eso. Con respecto a la libertad de expresión, también los papas han condenado, es decir, que yo pueda decir lo que pienso públicamente, o la libertad de prensa, que yo pueda hablar públicamente, aunque sean errores, aunque sean herejías, que yo las pueda profesar públicamente, con que tengo un derecho a hacerlo y que por lo tanto nadie me lo puede impedir y que el Estado me tiene que reconocer ese derecho. Dice: el derecho es una facultad moral que no podemos suponer concedida por la naturaleza, de igual modo a la verdad y al error. Existe el derecho de propagar todo lo verdadero y virtuoso, pero las opiniones falsas deben ser reprimidas por el poder público para impedir su paulatina propagación. Y dice una frase que a mí me gusta mucho: los errores de los intelectuales ejercen sobre las masas una verdadera tiranía y deben ser reprimidos por la ley con la misma energía que otro cualquier delito inferido con violencia a los débiles. Claro, porque el error es una violencia a la debilidad de la inteligencia del débil, a la ignorancia de las masas. Y de hecho va a decir que la mayoría de los hombres, acá lo dice acá, esta represión es aún más necesaria porque la inmensa mayoría de los ciudadanos no puede, en modo alguno, prevenirse contra los artificios del estilo y las sutilezas de la dialéctica. Sobre todo cuando estas y aquellas, o sea, esos artificios, ese modo elocuente de hablar, son utilizados para halagar las pasiones. Claro, señala dos notas del error. Primero, que el error, entre comillas, es más convincente que la verdad. Me gusta más creer un error que la verdad, porque la verdad muchas veces exige sacrificio y el error, al contrario, me da libertades. Entonces, y eso nos pasa. ¿Será que es cierto que los miembros de la Tercera Orden tienen que hacer ayuno el día de hoy? Y uno llama por teléfono, revisa, se asegura. Oh, sí, bueno, sí señor, te lo ofrezco, con gusto. Si uno le dijeran: los miembros de la Tercera Orden no tienen que hacer ayuno, pueden comer asado hoy. ¡Oh, qué bien! No pregunta nada, lo hace de una. Normalmente, uno está mucho más predispuesto a creer lo que me facilita mi vida y mucho más frenado a creer lo que me la va a dificultar.
Bueno, es parte de la naturaleza humana. Esa es la primera condición. El error, cuando apunta a consolar mis pasiones, es mucho más seductor que la verdad. Y segundo, el error es mucho más numeroso que la verdad. O sea, ¿cuántos sabios van a encontrar capaz de explicar una verdad y cuántos brutos capaces de decir cualquier error al lado como si fuera la verdad? Y la mayoría de la gente no es capaz de juzgar cuál es el que dijo la verdad. Por eso valoran hasta la experiencia, o sea, ya el punto es la experiencia que cada uno hace y eso es lo que une, la experiencia de lo que cada uno vive. Sí, no, idealmente lo que termina pasando con eso es que ya no se cree que exista una verdad. Se ven tan incapaces de alcanzar la verdad que ya no se cree. Y del verdad bajamos al nivel de opiniones. Y de opiniones, para no pelear todos contra todos, lo que sugerimos es el diálogo, que es la expresión más grande de la caridad. Vamos a dialogar porque cada uno tiene su parte de la verdad y no hay que creerse que uno tiene la verdad absoluta. Pero bueno, dejemos las preguntas para el final, que si no me voy a alargar mucho. Todavía estamos recién en la mitad de lo malo. Dice con respecto, Monseñor Escrivá de Balaguer: yo soy amigo de la libertad, porque es un don de Dios, porque es un derecho de la persona humana. Otra frase que les había dicho, que les dijo una metodista: yo daría mi vida 100 veces por defender la libertad de tu conciencia. Se lo dice a una metodista. Tiene un montón de frases. Y después dice que una vez estuvo lo invitaron a una casa, en esa casa iban a predicar un retiro, creo, y en la casa había un gran letrero que decía: cada caminante siga su camino. Y entonces los discípulos, que todavía no estaban del todo en la onda de José María, van a sacar ese cartel porque les parece mal, y él dice: no, dejadlo, me gusta. Cada caminante siga su camino. Desde entonces, estas palabras me han servido muchas veces de motivo de predicación. La libertad, que cada caminante siga su camino. Claro, Dios le da a cada alma un camino de acuerdo a la conciencia y no tenemos por qué violentar eso. Y va a decir también: así hay que amar la libertad. Soy el último romántico, porque amo la libertad personal de todos, la de los no católicos también. Amo la libertad de los demás, la vuestra, la del que pasa ahora mismo por la calle, porque si no la amara, no podría defender la mía. ¿Por qué no podría defender la suya? Porque él pone la libertad como un derecho de la naturaleza. Y si se lo niego al otro, tampoco lo tengo yo. Pero la libertad es un derecho de la verdad. Yo uso la libertad y tengo derecho a usarla para la verdad. Por ejemplo, ¿en qué se quejan los liberales? Es una frase muy repetida. La Iglesia, cuando está en mayoría, no da libertad. ¿Por qué? Porque la Iglesia impone y dice: esta es la verdad y punto, la tienen que creer. Y se impide los falsos cultos, se corta la libertad de expresión en lo que atente contra la Iglesia, contra el Papa, contra el mismo poder establecido, contra los mandamientos, en definitiva. Pero cuando la Iglesia está en minoría, y esa es la acusación de los liberales, está en minoría, por ejemplo, en un gobierno comunista, gritan y piden la libertad. Y es cierto, la Iglesia ha hecho eso. Pero la libertad que piden no es la libertad como un derecho natural de la persona humana. Piden la libertad como un derecho de la verdad. La Iglesia Católica tiene derecho a la libertad para predicar. Tiene derecho a la independencia de los gobiernos políticos. Claro, juegan con prudencia, no dicen la libertad exclusiva para mí, sino simplemente la libertad para que nosotros podamos predicar y no sé qué, no sé cuánto, ¿sí? Y los otros entenderán libertad de culto, bueno, problema de ellos. Pero así todo, pues que se dé en un gobierno así, comunista, que está todo prohibido, pues que se dé libertad de culto, pues ya sería un avance para que al menos la libertad, la verdad pueda predicar. Pero el día que lleguen arriba, lo que van a hacer es cortar esas libertades. Porque la fuente de la libertad no es la naturaleza humana, es la verdad, y es la obligación y los mandamientos. Pero él dice: no, si yo no defiendo tu libertad, tampoco puedo defender la mía. No, mi hijo, mentira. La Iglesia tiene la libertad para predicar porque le viene de la verdad. Yo tengo la verdad y la verdad tiene derecho a ser predicada, tiene derecho a ser difundida, tiene derecho a ser impuesta. Bueno, sobre la libertad de expresión, frases también de José María Escrivá de Balaguer. El cristiano debe amar a los demás,
y por lo tanto respetar las opiniones contrarias a las suyas y convivir con plena fraternidad con quienes piensan de otro modo. Ahí se le escapó la cosa porque respetar las opiniones contrarias a las suyas. Si estamos hablando de cosas opinables, estamos bien. Cosas que realmente no tengo una certeza absoluta. Pero si estamos hablando de la fe, no estamos bien. Bueno, a la persona la tengo que respetar, por supuesto. Pero al error, no. El error está mal, es falso y punto. Y la verdad que yo tengo es verdad y punto. ¿Y es absoluta? Sí, es absoluta. Porque Cristo bajó Dios a la tierra para decírmela, ¿se va a haber equivocado? No, por supuesto. Dice Bernal, en una obra que se llama Monseñor José María Escrivá de Balaguer. Fue él quien dijo a un joven que participó en una manifestación. En esa manifestación se oyeron gritos contra el Opus Dei y Escrivá dice, pues hacía muy bien, estaba en su derecho, si pensaba así, debía hacerlo. Libertad de expresión. Así que no se quejen porque estamos usando nuestra libertad de expresión para criticar al Opus Dei. Libertad de cultos. Monseñor va a decir en un libro que se llama Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer. Es un libro póstumo que recoge las entrevistas que tuvo con distintos periodistas, que ya es conversación, digamos, con el mundo, ¿no? Ya es un lenguaje ad extra. Lo va a decir, en el Opus Dei, el pluralismo no es temido, sino amado como legítima consecuencia de la libertad personal. Claro. Si la persona está obligada a hablar según su conciencia, pues por supuesto que también lo puede expresar de modo en palabras, ¿sí? Y tener culto si necesita también de otra manera porque él cree que es así. Va a decir también, como consecuencia del fin exclusivamente divino de la obra, no sé qué relación hace entre esto y lo otro, pero su espíritu es un espíritu de libertad, de amor a la libertad personal de todos los hombres. Y como ese amor a la libertad es sincero y no un mero enunciado teórico, nosotros amamos la necesaria consecuencia de la libertad, es decir, el pluralismo. En el Opus Dei, pluralismo significa cualquier religión está bien, no hay ningún problema. En el Opus Dei el pluralismo es querido y amado, no sencillamente tolerado, pero en modo alguno dificultado. En modo alguno dificultado. No hay ninguna intención de convertir a la otra persona. ¿Por qué? Porque si está orando según su conciencia, está alcanzando la santidad. Perfecto. No pasa nada. No hay ningún problema. El cristiano debe amar a los demás y por lo tanto respetar las opiniones contrarias a la ley. De hecho, Gregorio XVI condena la libertad de cultos, el nombre de indiferentismo religioso, el nombre propio que se utiliza en las condenas, que cualquier religión es válida, para cualquier religión, incluso sin religión, se puede alcanzar el cielo, la salvación del alma, con tal de que cada uno obre según su conciencia, es decir, que sea una persona honrada, honesta y demás. Otra causa que ha producido muchos de los males que afligen a la iglesia es el indiferentismo, dice Gregorio XVI en la Mirar y Voz. O sea, aquella perversa teoría extendida por doquier, merced a los engaños de los impíos, y que enseña que puede conseguirse la vida eterna en cualquier religión con tal de que haya rectitud y honradez en las costumbres. Si dice el apóstol que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, es una cita de San Pablo, entienda por lo tanto los que piensan que por todas partes se va al puerto de salvación, que según la sentencia del Salvador, están ellos contra Cristo, pues no están con Cristo. Y los que no recolectan con Cristo esparcen miserablemente, es una cita de nuestro Señor, ¿no? Quien no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Ellos claramente no están con nuestro Señor, están contra Él. Pero por lo cual es indudable, continúa Gregorio XVI, es indudable que perecerán eternamente los que no tengan fe católica y no la guarden íntegra y sin mancha. Fuerte, ¿no? Bueno. Acá está lo de santificar el trabajo. Se me había perdido. Cuando él habla del trabajo como santidad, también esto tiene una doble cara, repito, la cara para los miembros del Opus Dei y la cara para el mundo. Él va a autodefinir el Opus Dei como santificar el trabajo
santificarse en el trabajo y santificar a los demás con el trabajo. Santificar el trabajo, pues, no hay ningún problema. Santificarse en el trabajo, si es lo que te toca porque estás en el mundo y tu deber ya te pone en el mundo, pues perfecto. Santificar a los demás con el trabajo, ahí vamos a meternos después, es el apostolado que él plantea. Escribá va a decir, en la espiritualidad del Opus Dei el trabajo es fundamental, porque toda la obra se apoya como la puerta en la bisagra en el ejercicio de un oficio o un trabajo en medio del mundo. Ahora vamos a explicar, cuando expliquemos lo que es el apostolado, realmente es el punto de unión entre el conservador y el liberal. Y de hecho, ahí empieza a identificar trabajo con santidad. Escuchen esta frase y díganme si no les suena rara. La única condición para que el trabajo sea labor santificante y santificadora, ¿qué esperarían ustedes ahí? Que sea hecho por amor a Dios, ¿no? No, él dice, es que sea un trabajo honesto y honrado. Ya simplemente trabajar de modo honrado y honesto, siguiendo su conciencia, es un modo de santidad para él. Un buen tipo es un santo. Esa es la identificación que se hace. ¿Qué significa ser un santo? ¿Qué tipo de santidad le puedo pedir a una persona que vive según su libertad? Que sea un buen tipo, que obre según su conciencia, que se gane el pan con el sudor de su frente, y eso ya pues es un medio santificador. Y él dice, ¿por qué el trabajo? ¿Por qué es lo que ocupa la mayoría de nuestro tiempo? Entonces por eso insisto sobre todo en este tipo de santidad. El trabajo, todo trabajo, es testimonio de la dignidad del hombre, de su dominio sobre la creación. No solo en el ámbito en el que el hombre vive, sino medio y camino de santidad, realidad santificable y santificadora. Usa un lenguaje confuso, ¿no? Porque suena como algo espiritual, pero en el fondo está diciendo algo puramente natural. Sea un buen tipo, trabaje. Y acá esta frase que les decía, el Señor suscitó el Opus Dei en 1928, es una cita de Escribá, para ayudar a recordar a los cristianos que, como cuenta el libro del Génesis, Dios creó al hombre para trabajar. Ahí San Agustín se equivocó, esa frase famosa, nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Tal vez debería haber escrito, nos has creado para el trabajo y nuestro corazón está inquieto hasta encontrar un buen trabajo. Sí. En fin. No, Dios crea al hombre para conocer, amar y servir a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios le impone y es lo que tiene derecho. Y el hombre lo que le toca es obedecer eso. Y después, como está obligado a amar a Dios, como está obligado a rendirle culto, pues tiene derecho a la libertad para amar a Dios, tiene derecho a la libertad para rendir culto, tiene derecho a la libertad para... Eso ya es la consecuencia del deber, porque la fuente de derechos es Dios. Dios es el único que tiene derechos absolutos. Y nosotros todo lo debemos. No tenemos nada propio. ¿Qué mérito tenemos de existir? Bueno. Y también algo que él insiste mucho es esa santificación dentro del mundo, porque él quiere tener ese contacto entre los cristianos formados así y el mundo a través de lo que él va a llamar el apostolado. El apostolado. ¿Qué es el apostolado? Pues, dicho de otra manera, es que los católicos, trabajando según su conciencia y su fe, teniendo un trabajo profesional, un trabajo bien hecho, honrado, pues contagien al mundo a alcanzar esta santidad. Un trabajo honrado. Que aprendan a hacer trabajos honrados, a ganarse la vida con el sudor de su frente y a ser buenos tipos. El objetivo de José María es hacer una congregación que sin salir del mundo, metida dentro del mundo, sea como la levadura dentro de la masa, que lo convierte como con el ejemplo, porque las palabras, el proselitismo no es apto para convencer. La violencia, a veces la violencia no es apto para convencer, pero de violencia está hablando hacer violencia a la libertad. Yo predicar, decir algo, no es un método apto, va a decir él. No, el ejemplo, pero ejemplo callado. Ejemplo, vamos a ver que nunca ellos están obligados por estatutos a mantener el secreto. No pueden decir ni siquiera que son católicos. No pueden decir que son miembros del Opus Dei. No. Tienen que contagiar a los demás
no al catolicismo. Porque eso, bueno, si se da, se da. Si la persona usando de su libertad se acerca, buenísimo. Pero no es el fin, no es lo que se busca. Cuando hablamos de apostolado en religión católica tradicional, ¿de qué hablamos? Hablamos de alguien que es enviado, la palabra apóstol es un enviado, ¿para qué? Para convertir las almas. ¿Cómo? Con medios sobrenaturales. Predicación de la fe y sacramentos, es decir, con la ayuda de la gracia. Es alguien, apostolado es sinónimo de convertir almas. Convertir almas. Él no va a hablar de apostolado, va a hablar con lenguaje, no, el apostolado sobrenatural, forzarse, no sé qué. Y el objetivo que él persigue es este. Y lo dice, hay que guardar la prudencia, la discreción, no hay que chocar contra la libertad de la gente, no. Tienen que dar ejemplo de trabajo honrado, sin proselitismo, es decir, sin hacer publicidad en secreto, y sin violencia. Díganme, ¿qué diferencia hay en ese tipo de apostolado con el apostolado de la masonería? El objetivo de la masonería es ese. Es hacer del mundo un mundo mejor, que la gente sea buena, pues esa solidaridad, ¿no? de fraternal, el amor, imagen de John Lennon, ¿no? Imagen un mundo lleno de amor y donde no haya religión, y donde no haya divisiones, ni guerras, ni hambre. Bueno, pues ese es el objetivo que va a perseguir y eso lo va a llamar apostolado. Y ese apostolado, va a decir, debe ser hecho por laicos. Lo cual es contra la definición de apóstol. Un apóstol es un enviado y un enviado es apóstol, o sea, son los obispos los que son enviados. Y los obispos envían a sacerdotes y los sacerdotes y los obispos, pues muchas veces sí, envían a los laicos. Pero todo el apostolado tiene su fuente en nuestro Señor que envía y los otros que van enviando a los demás. Bueno, pues no, él dice que un sacerdote que piensa que baja del altar como representante de la iglesia para convertir al mundo, eso lo llama él clericalismo. Eso es clericalismo, no. Nuestra sociedad tiene un carácter laical, va a decir, laical. Tienen que ser laicos los que hagan la conversión del mundo. ¿La conversión del mundo en qué? En un mundo mejor, nada más. Bueno, lo que él llama clericalismo no es más que la misión de la iglesia, la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad de la conversión de las almas? Los apóstoles. Ir por todo el mundo a predicar el evangelio, el que cree, se bautizará, se salvará y el que no se condenará. Es un deber y una responsabilidad del magisterio. Los maestros le toca predicar, a los sacerdotes le toca santificar. Sí, es un deber y responsabilidad de la iglesia, que por supuesto que la comunica a los fieles y lo que se llamó siempre acción católica, y no hay nada nuevo en eso. Pero eso siempre en dependencia de la iglesia, bajo la mirada pues, del que tiene la responsabilidad. Voy a decir también que todo esto hay que hacerlo sin hacer política. Si juntamos sin hacer política y sin proselitismo, tenemos separación iglesia y Estado, y él está a favor de eso, porque es una consecuencia de la libertad. Si los hombres son libres y deben obrar según su conciencia, pues es normal también que existan gobiernos democráticos, que sean elegidos por la libertad popular, la libertad de la mayoría. Y por lo tanto, pues también si la mayoría no tiene una religión, es normal que el Estado no tenga religión. Y no tiene ningún problema con eso. Y eso es la renuncia a Cristo Rey. Y hago un paréntesis. No sé si escucharon hablar alguna vez, vale la pena si lo buscan en internet, el padre Ballet. Funda su obra en 1922, la obra de los cooperadores parroquiales de Cristo Rey. Él era jesuita y él se da cuenta, tiene como una especie de iluminación, digamos así, del poder, la potencia que tienen los retiros de San Ignacio para transformar la sociedad y volverla a entregar a Cristo Rey. Y entonces él, dentro de los jesuitas que predicaban los retiros de un mes, era lo que hizo San Ignacio, él dice, esto hay que adaptarlo para poder dárselo en una dosis que el mundo pueda tragar, sin disminuir las verdades, sino por una cuestión de tiempo. ¿Quién tiene un mes para hacer un retiro al año hoy en día? Nadie. Entonces, sacar una semana es otra cosa, y ya a veces cuesta y uno encuentra excusas, ¿no? Pero sacar una semana para predicar retiros y después
todo eso con las verdades fundamentales, porque realmente lo que prima en el retiro es la verdad. Lo primero que vamos a mirar, los que han hecho retiro lo recuerdan, es Dios, principio y fundamento. Es mi creador, le debo todo, debo obedecerlo. Después el pecado, ¿qué es? Romper esa relación con Dios, renunciar, bueno, todo eso, el infierno, el castigo del pecado, el cielo, ¿Qué es? Sino pues poner a la verdad como la fuente y por lo tanto llegamos a ¿qué? A Cristo Rey. Someter todo a nuestro Señor, a la verdad. Ese era el objetivo de él. Y él funda su obra en España un par de años antes que Escrivá. Su obra es impresionante, lo que se extiende, se dedican a predicar retiros de San Ignacio de modo itinerante, para un lado para el otro, llegan a una población, alquilan un lugar para hacerlos más baratos. Los mismos que salen del retiro son los que preparan el retiro en la siguiente ciudad, y entonces salen a repartir volantes aquí y allá y organizan en otra casa y no sé qué, y conquistaron, pero pueblos comunistas los cambiaron así, completamente. Gente que entró con una bandera comunista, salió en la procesión rezando el rosario. O sea, es impresionante. ¿Por qué nombro eso? Porque se crean en el mismo lugar y porque lo van a echar de España casi en el mismo tiempo en que se aprueba la obra de José María Escrivá. Con lo cual uno ve que la iglesia en España no estaba muy bien dirigida y que esa obra realmente se preocupaba por Cristo Rey y la obra del Opus Dei todo lo contrario. De hecho, no queda nada. Estamos en una España pero súper archicatólica. Estaba esta guerra, ¿no?, de comunistas y había una parte comunista y una parte católica, pero los que eran católicos en serio, a muerte, si era necesario, mártires. Bueno, pues no quedó nada. Quedó un liberalismo asqueroso en España hoy en día que viene, desgraciadamente, del Opus Dei. Viene en gran manera, por supuesto, no es solo la culpa del Opus Dei, sino sobre todo el Concilio Vaticano II, pero ellos son precursores, y lo dicen, precursores del Concilio Vaticano II. Escrivá, José María Escrivá, en una entrevista que tuvo con Juan XXIII, cara a cara, le dice: Santidad, disculpe que le diga esto, pero yo el ecumenismo no lo he aprendido de usted. Juan XXIII se reía y le parecía genial. Camino, que es el libro más famoso, el único libro que él publica en vida, que repito es muy ambiguo, es sobre todo un poquito de esto, pero ya estaba bien, inspira no solo a católicos, sino también a muchísimas gente. Un lenguaje medio ambiguo. Si uno lo lee con esta perspectiva, pues no suena mal. Si uno lo lee sabiendo lo que él quiere decir, suena mal. Y la gente que está acá lo piensa así porque lo piensa al revés. Lo piensa de esa manera. Bueno, y finalmente, y con esto termino, el Opus Dei se va a dedicar a hacer obras sociales. ¿Qué significan obras sociales? Darle pan a los que tienen hambre, a fundar escuelas, pero todo no confesionales. No confesionales. Esa es un poquito, no todo, pero la mayoría, mejor dicho, hay algunas que sí son confesionales. Y para esas obras, ¿qué significa no confesionales? Es que no dicen, soy católico, no lo dicen, bueno. Y para eso van a juntar cooperadores no católicos. Bueno, cooperadores de cualquier tipo, que lo que hacen son gente que dice: uy, qué bueno, le estás dando de comer a los pobres, yo te voy a colaborar para que les dé de comer a los pobres. Ellos nunca intentan obligar a los pobres a que abracen la religión católica, nunca intentan, y por eso también consiguen muchísimos cooperadores no católicos. Dentro de estos cooperadores no católicos hay masones, cristianos y judíos. El Club de Leones es ahí. ¿Cómo? El Club de Leones, masón. Sí, masón. Sí, no, ellos tienen, pero eso es abierto, son cooperadores. Y él va a decir, con el establecimiento de los cooperadores no católicos, que eso fue en el año 47, bajo Pío XII, que él logra la aprobación de la Santa Sede, ahí digo algo con respecto a eso, él dice: la familia espiritual estaba completa. Dígame, ¿qué tiene de familia espiritual tener? Porque no está mal, digamos. Si eso ha pasado en la historia de la iglesia, que las monjitas fundaban un hospital y conmovidos hasta los paganos de ver lo que hacían, pero las monjitas no era solo por... se preocupaban sobre todo de salvar las almas, pero aliviando los cuerpos, ¿no? Pero se conmovían y ponían dinero para que el hospital fundara y no creían. Y había muchos colaboradores así.
pero no eran parte de la familia espiritual, precisamente porque no pertenecen a la comunión de los santos. La única familia espiritual que puedo tener es dentro de la comunión de los santos. Las almas en gracia de Dios que tienen la fe y que están bajo la autoridad del Papa. Bueno, él va a decir, no, ahí se completó mi familia espiritual. Y acá está, y él lo va a decir explícitamente, la fuente, la gran fuente de dinero del Opus Dei. Porque todas estas obras, imagínense, los masones descubren una obra así, ¿cómo no la van a apoyar? ¿Cómo no le van a poner la plata que haga falta para apoyarla? Los judíos lo mismo. Los protestantes a veces por tontos, digamos así. Bueno, también porque hay protestantes masones, pero porque dicen, bueno, hacen alguna cosa buena, dentro de todo son, qué sé yo, entonces colaboran. Pero sobre todo son masones y judíos los que financian. Algunos le preguntaron, ¿de dónde sacan ustedes el financiamiento? Y él va a decir, pues, todos los miembros del Opus Dei trabajan, y yo también trabajo muy duro, y el que trabaja gana. Y además, tenemos un montón de cooperadores, muchos de los cuales no son católicos, y muchísimos no son siquiera cristianos. Entiéndase, judíos y masones. Sí. Pues, ¿cómo lograron la aprobación bajo Pío XII de cooperadores no católicos como parte de la familia espiritual de una sociedad laical? Pues resulta que había un tal Montini, que no sé si le suena conocido, que en algún momento quedó como secretario provisorio de Pío XII, y que resulta que ya está demostrado que falsificó varios documentos bajo Pío XII, como por ejemplo el tema con los comunistas y demás, que pues les hizo pasar una aprobación que no era del todo clara. Pues así pasó. Ya bajo Pío XII la iglesia estaba realmente muy tomada en puestos clave por gente que no era nada buena. Y después pues a Montini, que fue el futuro Pablo VI, Pío XII descubre muchas tradiciones de él y lo manda bien lejos. Y Juan XXIII, cuando asume, lo primero que hace es mandarlo para acá, cardenal. Bueno, ¿preguntas? Sí, hoy en día el Opus Dei también se financia con la educación, la Universidad de La Sabana. De hecho, él va a decir una cantidad de universidades en todo el mundo. Monseñor Escrivá de Balaguer va a decir que gracias a los cooperadores puede mantener esas obras que rara vez se mantienen solas. De hecho, gastan mucho más de lo que entra. Usted haga la prueba en averiguar los gastos que tiene un colegio de esos y las entradas y no queda mucho margen. Pero hubo una investigación en España precisamente y una denuncia a los Opus Dei por esa razón. Y de la manera de cómo tratan a los supernumerarios, a los numerarios. Hasta los echan de la... Lo que pasa es que también tienen mano de obra gratis, entre comillas, con los numerarios, porque pues tienen voto de obediencia y de pobreza, y no solo mano de obra gratis, sino que reciben dinero. O sea, tienen su trabajo afuera, profesional, bien remunerado, pues son abogados, médicos, no sé qué, y además en horas extras pues trabajan para ellos gratis. Y eso es de todo, ¿no? Hasta sí. Señoras del servicio, todo. Y desgraciadamente con esta mentalidad también se han vuelto, en la práctica, y eso es algo que lo puede comprobar cualquiera, se han vuelto elitistas. O sea, gente que si tiene un nivel cultural y económico alto, tienen una entrada más fácil al Opus Dei. ¿Por qué? Y porque si la santidad es el trabajo, el que tenga un mejor trabajo es más santo. Y hay un poco de eso. Y si tenemos un fin puramente humano de obras sociales, el factor dinero es importantísimo, hay que conseguirlo. Y bueno, hay que tratar bien a los que pongan más dinero. Sí. Igual que la masonería. Igual que los judíos. Y de hecho fue acusada justamente de ser una especie de masonería por el secreto que tienen y porque el fin que persiguen pues es puramente natural, masónico. Incluso pues por el tema del secreto, o sea, que están obligados al secreto. Yo tengo por aquí alguna cita que realmente, y están los estatutos, en el año 50 cuando reforman los estatutos lo ponen finalmente por escrito. Artículo 189. Para cumplir su propio fin de la forma más eficaz posible, el instituto, en cuanto desea ocultarse
occultum vivere, porque pone en latín también por ahí, se abstiene también de participar en actos corporativos. Dada la naturaleza del instituto, se compromete a no aparecer como sociedad ante el mundo exterior. Sus miembros no participarán corporativamente en ciertos actos de culto público como las procesiones. Artículo 190. El hecho mismo de ser miembro del instituto desautoriza cualquier manifestación exterior y no se revelarán los nombres de los miembros a extraños. Además, nuestros miembros no hablarán con extraños sobre el instituto. Artículo 191. Sepan plenamente los socios numerarios y supernumerarios que deben guardar siempre prudente silencio sobre los nombres de los demás asociados y que nunca deben revelar a nadie que ellos mismos pertenecen al Opus Dei, ni siquiera por el bien de un supuesto avance del instituto. Pongámosle que estuviéramos en una época de persecución en las catacumbas, pues hay una prudencia de callarse a quién pertenece que es lógica. Pero la razón por la que él exige eso es porque quiere que esta obra de apostolado sea no confesional, que no prediquemos la fe y que no impongamos la fe a los otros. Y además ese modo de trabajar bajo una autoridad que no le gusta mucho esto, trabajar escondidos, que no se enteren mucho. Trabajemos como la levadura en la masa. Ya no sé. Padre, ¿y los sacramentos? ¿Ellos cómo manejan? Pues ellos, por supuesto, la misa nueva no tiene ningún problema, pero pues dentro de lo que es la espiritualidad de José María, recuerden, José María plantea una espiritualidad para captar miembros en una España que es tradicionalista, una España que está pues muy embebida de la religión católica. Entonces él plantea toda la espiritualidad privada muy fuerte, muy intensa, muy firme, digamos así, en apariencia. Entonces, pues todo el tema de la liturgia también lo intentó hacer lo más perfectito y agradable posible y respetuoso posible. Pues son válidos los sacramentos del Opus Dei, pero pues son toda la reforma del Concilio Vaticano II, ¿no? Padre, perdón, ¿y los sacerdotes que existen dentro del Opus Dei, de dónde han salido? De los laicos. O sea, el modo de reclutar sacerdotes, claro. De hecho, uno no puede decir, voy a ser sacerdote. No. Tiene que haber tal vez me corrigen por ahí, alguno que sabe más, tiene que haber una especie de votación entre numerarios y supernumerarios para ver quién va a ser sacerdote. Entonces lo eligen y lo llaman, y a ese que era laico y hasta ahora solo hizo trabajo profesional y laico, lo llaman como sacerdote y lo ordenan sacerdote. Pero el sacerdote, como salir a predicar al mundo, trayendo como representante de la iglesia, todo eso es clericalismo, el sacerdote queda relegado a la sacristía y al altar. O sea, el sacerdote lo único que hace es trabajar acá. Sacerdote, podríamos poner. Entonces, de la misión sacerdotal, que es triple, la misión de magisterio, la misión de santificar y la misión de gobernar, bueno, pues les queda un poquito de cada una, pero solo hacia adentro. Hacia afuera nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen su camino, que cada cual siga su camino. El sacerdote va a dirigir a los miembros del camino católico, digamos así. Están relegados en la sacristía. Es realmente invertir totalmente el objetivo de la Iglesia Católica y el objetivo del apostolado y la razón de ser del sacerdote. ¿Preguntas? Cortamos acá. Cortamos acá. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San Juan Bosco, Ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale like al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y activa la campanita de notificaciones. Deja tus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.